¿Dónde nos encontramos actualmente en nuestro estudio del libro de Hechos? Capítulo 13, ¿verdad? Vamos a leer a partir del 16 en adelante y como ustedes bien saben, nos encontramos en este momento estudiando, bueno, el lugar donde estamos es el primer viaje misionero de Pablo. Y Pablo, en este viaje misionero, hace una parada en una localidad llamada Antioquía de Pisidia, que no es la misma Antioquía eh, de capítulos anteriores, es otra localidad distinta. ¿Y qué ocurre aquí? Llega a esta localidad y Pablo llega a una sinagoga. Entra en una sinagoga en un día de reposo porque ese era el día en que los judíos se reunían. Se reunían a estudiar la palabra de Dios. Y los judíos que tenían en aquella época solo tenían el Antiguo Testamento. Lo que ellos llaman, o lo que la Biblia menciona que es la ley y los profetas, es nuestro Antiguo Testamento. Entonces, estaban leyendo la ley y los profetas y siempre leían una porción, tenían esa costumbre de leer una porción y luego le pedían a alguien que se ponga de pie. Es como que yo le diga, Saúl, ponte de pie y comenta lo que acabé de leer de la Biblia. Y Saúl venía acá al frente y daba sus comentarios o su opinión. Pero no era cualquier opinión, era una palabra de ánimo, ¿no? Porque el texto dice que a Pablo le piden una palabra de exhortación, y eso es una palabra de ánimo. Que eh, es bueno recalcar que todo maestro, todo predicador de la Biblia, siempre que se acerca al texto a enseñarlo, siempre tiene que ser una palabra de ánimo, ¿no? Porque para eso es la palabra de Dios. ¿No? Pero bueno, ese es un paréntesis, ¿no? Eh, Quisiera que tengan en mente dos cosas. ¿Qué es lo que quiero tratar de mostrar el día de hoy? Uno, como vamos a leer en esta predicación de Pablo, porque a Pablo se le pide bueno, se pide en general, alguien que se ponga de pie. Entonces Pablo aprovecha para ponerse de pie a predicar. ¿Y a predicar qué? Bueno, el Evangelio de Dios, ¿no? Entonces, como vamos a leer, Pablo dedica una gran parte de su predicación a hacer un resumen de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué lo hace? Porque eso es lo primero que le resalta a uno, ¿verdad? Porque si se fijan, para los lectores cuidadosos y observadores de la Biblia, esta predicación de Pablo se parece mucho a la de Esteban y se parece mucho a la de Pedro, que hemos visto en capítulos anteriores. Es como un modelo, es como una estructura que, bueno, los teólogos la conocen con una palabrita que se llama querigma, pero no la vamos a estudiar hoy, pero es solamente para que tengan una idea que ya existía un modelo de predicación en la iglesia primitiva. Bueno, entonces lo primero que yo quisiera responder, porque fue la primera pregunta que a mí me saltó cuando estaba estudiando el texto, es por qué darle tanta importancia a la historia. ¿Por qué? Si yo voy al parque a hacer evangelismo, me voy a poner a hablar de la historia del Ecuador. No, voy de una a, no sé, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y está bien, pero entonces, ¿por qué? Alguien podría decir, no, pues que eran judíos, ¿no? Y tenía que apelar a su historia y todo eso. No, pero hay algo más. ¿Por qué tanto espacio en su predicación hablar de algo que es la historia, prácticamente la historia de un pueblo? Bueno, eso es lo primero que quiero que tengan en mente. Y lo segundo, Pablo desea mostrar eh, cómo Dios es el actor principal detrás de la historia de Israel. Y quiero que se fijen en eso también, ¿no? Son las dos cosas que quiero
tratar de mostrar a lo largo de este mensaje. Entonces, vayamos al texto, ¿no? Vamos al capítulo 16 y veamos si encontramos todas las cosas que estoy mencionando, ¿no? Perdón, capítulo 13, versículo 16. El 13 y 16. Y vamos a leer del 16 en adelante. Hechos 13, 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado, lo sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, lo soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Entonces, así comienza Pablo, ¿no? Y si se dan cuenta, es una porción extensa. Y si tú querías captar la atención del público, predicando el evangelio, tal vez en ese momento lo hubieras perdido. Entonces, nuevamente la pregunta: ¿por qué? Pero antes de responderla, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Ya. Es un breve relato de la historia de Israel. Él está recordando cómo Dios escogió a Israel como su pueblo amado, como parte de la promesa que le hizo a Abraham. ¿Recuerdan la promesa que le hizo? Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Ok, y mientras ellos estaban en Egipto, el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que Dios hizo con ellos? Los prosperó, ¿verdad? Hasta, bueno, vino un faraón que no conocía a José, entonces fueron esclavizados y luego Dios los liberó con su mano poderosa. Luego de ser liberados de Egipto, salieron de Egipto, Dios hizo todos los milagros para sacarlos de ahí. Iban a entrar a la tierra prometida, ¿y qué sucedió? Mandaron espías. ¿Pero qué había en la tierra prometida? Habían gigantes. Entonces, ¿qué tuvieron? Temor. No confiaron en Dios. Y lo peor de todo, comenzaron a quejarse. Comenzaron a quejarse de por qué Dios los había sacado de Egipto. Bueno, eso no le gustó a Dios. Entonces Dios dijo: bueno, toda la generación que vio todo el poder con que yo los saqué de Egipto va a morir aquí en el desierto. Esa fue la consecuencia, ¿no? Ese fue el castigo por su pecado. Murieron en el desierto, y para que eso ocurriera tuvieron que pasar 40 años. Ahora, yo les estoy expandiendo un poco más, pero ¿por qué? Bueno, porque ellos eran judíos, ¿no? Ellos no era necesario, ¿no?, darles tantos detalles. Bueno, entonces pasaron esos 40 años y luego, ahora sí, van a entrar a la tierra prometida, y Dios, nuevamente, con su mano poderosa, derrota, eh, utilizando a Josué como instrumento, a las 7 naciones que estaban en Canaán. Las derrotan y pueden entrar a la tierra prometida. Bueno, entonces, eh, después de que murió Josué, Dios les dio jueces que los gobernasen y que los liberasen de sus enemigos. ¿Okay? Y para aquellos que
han estudiado bastante del Antiguo Testamento, pueden saber que ese periodo de jueces es uno de los periodos más oscuros en la historia del pueblo de Israel. Israel estaba en completa decadencia moral, alejados de Dios, rebeldes. Bueno, pero Dios en su misericordia les seguía enviando jueces, ¿no? Que los gobernasen, que los guiaran espiritualmente, pero no eran como reyes. Y un día el pueblo de Israel decide pedirle un rey a Dios, que tal vez no tenga algo de malo tener un orden, tener un gobierno, pero el tema era de que no lo hacían por eso, lo hacían porque estaban rechazando a Dios. Samuel mismo habló con Dios, le dijo, yo ya no puedo con este pueblo, no sé qué hacer. Y Dios le dice a Samuel, tranquilo, que no es a ti el que te están rechazando, es a mí. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel es un pueblo que siempre fue un pueblo rebelde a Dios. Bueno, entonces Dios les dice, les voy a dar un rey, Saúl. ¿Qué pasó con Saúl? Bueno, Saúl desobedeció a Dios, entonces Dios lo reemplazó con David. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el que hacía la voluntad de Dios, el que adoraba a Dios como a él le gusta que lo adoren. Ese era David. Y fue a David a quien le dio la promesa del Salvador. Le dijo que de su linaje vendría el Mesías, ¿no? O lo mismo que quiere decir ungido, el ungido de Dios, el que su reino no tendría fin y sería un reino de paz, que no habría injusticia, un reino que sería para siempre. Esa promesa se la hizo a David, de tu descendencia, de tus hijos, vendría ese Mesías, ese Salvador de Israel. Y si se dan cuenta, hacía falta ese Salvador. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no podía seguir los mandamientos de Dios. Bueno, esa era la primera parte, ¿no? Esa es la primera parte de la predicación de Pablo. Y luego, en la siguiente parte, a partir del versículo 26, del mismo capítulo 13 de Hechos, ahora Pablo pasa a demostrar un resumen de la historia de Israel, a mostrar el cumplimiento de la promesa que le hizo David, ¿no? ¿Cómo se cumplió esa promesa? Y bueno, leamos, ¿no? A partir del versículo 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenado. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Bueno, ¿qué vemos aquí, no? Vemos el cumplimiento. Bueno, se les prometió un Mesías, ¿no? Un Salvador. ¿Y cómo se cumplió eso? ¿Qué era lo que los judíos esperaban del Mesías?
¿Cuál fue una de las razones por lo que lo rechazaron? Porque esperaba que de acuerdo a las profecías, Jesús los iba a liberar de la opresión romana. Jesús venía a gobernar. Pero ¿qué pasó al final con Jesús? Murió crucificado. Entonces él no era el Mesías que ellos esperaban o que ellos entendían que iba a venir. El versículo 27 nos dice que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, sin saberlo, cumplieron lo que los profetas indicaron que pasaría con Jesús. El versículo 29 nos dice nuevamente que cumplieron todas las cosas que estaban escritas de él. Es decir, todas las profecías, todas las promesas que hablaban de Jesús en todas las escrituras de la ley y los profetas, todo se cumplió. ¿Y cómo se cumplió? Bueno, lo condenaron y lo crucificaron, no lo reconocieron como Salvador. El versículo 32 y 33 nos dice que este es el Evangelio. La muerte en la cruz, la resurrección de Jesús, todo esto fue prometido a los antepasados de los judíos. Desde Abraham hasta David, se les prometió la venida de un Salvador que iba a morir y resucitar. Estas son las misericordias fieles de David. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia con David para que de su descendencia viniera el Salvador. Sabemos que David no era un hombre perfecto. Cometió muchos errores. Por eso es una misericordia. Es una misericordia que Dios tuvo con David y es fiel porque lo que Dios promete es fiel y le da cumplimiento. Ahora, ¿cuál es ese mensaje de salvación? ¿Cuál es el mensaje? Porque Pablo está predicando el Evangelio. ¿Dónde está el mensaje de salvación? Bueno, a partir del versículo 35, dice lo siguiente. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Jesús no vio corrupción. ¿Eso qué quiere decir? Su cuerpo no se descompuso en una tumba. Él murió y resucitó. Y ya aquí la mayoría conocemos el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Jesús en la cruz llevó nuestros pecados. Él murió y resucitó y de la misma forma en que Dios lo levantó de los muertos, nos va a levantar a nosotros un día. Ese es el Evangelio. Cree en Jesús y serás salvo y tus pecados serán perdonados. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Jesús y serás salvo. O en otras palabras, como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice en el versículo 39 de Hechos, que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahora, nosotros sabemos que toda esta doctrina de la justificación, ¿dónde Pablo la desarrolla? ¿Cuál es otro libro que hemos estudiado bastante? Romanos. Ahí es donde Pablo
desarrolla su doctrina de la justificación. Pero no lo está presentando aquí de esa forma, ¿verdad? No lo está presentando de esa forma. Porque yo pienso que aquí la intención de Pablo es hacer esa conexión entre la historia de Israel y el plan de salvación. Cuando ellos salieron de Egipto y Dios les dio la ley en el monte de Sinaí, el pacto que Dios hizo con ellos es que si cumplían la ley, ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Pero leemos una y otra vez en el Antiguo Testamento cómo Israel fue un pueblo rebelde a Dios. Entonces, por la ley, no lo iban a lograr ellos, nadie lo iba a lograr, nosotros tampoco. Entonces, fue necesaria otra opción. Entonces, Dios en su amor envió a ese Salvador. Y esa es la conexión, es que la historia del pueblo de Israel es la historia de Dios. Nosotros estudiamos todos los acontecimientos que les pasó a ese pueblo porque vemos cómo Dios obró a través de todos los acontecimientos que ocurrieron en su historia. ¿Y cómo yo veo eso? ¿Por qué yo digo eso? Bueno, cuando nosotros estudiamos inductivamente la Biblia, que es algo que nos gusta hacer a nosotros, lo que repite el autor, ¿qué es? Lo que repite, lo que más se repite, ¿qué es? Es el énfasis. Es lo que él, el mensaje que está tratando de transmitir. Es el énfasis que le está dando. Y yo quiero que vean conmigo esto que yo les estoy diciendo, que Dios es el actor principal detrás de la historia del pueblo de Israel. Versículo 17. Dios escogió a Israel como su pueblo amado. Lo enalteció mientras estuvieron en Egipto. Y cuando fueron esclavizados, los liberó con su mano. 3 veces. En solo ese versículo menciona que Dios estuvo detrás de todo. El 19. Dios destruyó las 7 naciones que habían en Canaán para que Israel pudiera tomar control de la tierra prometida. Llevamos 4. Versículo 20. Dios les dio jueces que los gobernaran y libraran de sus enemigos. 5. El 21. Dios les dio por rey a Saúl, pero debido a su desobediencia fue removido por Dios. 6. El versículo 22. En su reemplazo, Dios puso a David. 7. Dios le prometió a David que de su descendencia vendría el Mesías. 8. El 24 y el 25. Juan el Bautista declara que él no es el centro de atención. ¿Qué dice? ¿Quién pensáis que soy? Yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para pararme aquí y predicar sobre el Mesías? Yo no soy nadie, es lo que está diciendo Juan. Yo no soy él. Pongan su atención en Jesús. Le llevamos 9. Él es el centro, Él está detrás de todo. Fue Dios quien envió la palabra de salvación en el versículo 26. Las promesas, las profecías, el mensaje a través de Jesús. Y llevamos 10. Versículo 27, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes condenaron y crucificaron a Jesús. Al hacerlo, cumplieron las profecías sin tener conocimiento de ellas. No sé si ustedes son como yo, pero yo me hice esta pregunta. ¿Cómo puedes cumplir algo sin tener conocimiento de eso? ¿Cuál es la única manera? Dios tuvo que estar detrás de eso. Y esto está confirmado en Hechos, capítulo 3, versículos 17 y 18.
En Hechos 3, 17 y 18, aquí estamos en una predicación de Pedro, si ustedes recuerdan, ¿no? ¿Y qué dice Pedro en esta parte? Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Prácticamente es como un texto paralelo a lo que dijo Pablo. Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Dios estuvo detrás de eso. Ahora, yo sé que este tema de la soberanía de Dios se puede tornar un poco sensible en ocasiones, ¿no? Porque ¿cómo puedes decir tú que Dios estuvo detrás de que Jesús fuera crucificado? Alguien podría decir. ¿Cómo Dios puede estar detrás de ese pecado? ¿Cómo Dios puede estar detrás de un pecado? Entonces, ¿cómo podemos leer esto? Este texto, o sea, gramaticalmente lo que dice aquí es que fue Dios quien lo cumplió. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, por lo menos, lo que por lo menos podemos decir de este texto es que Dios siempre estuvo en control de todo. Y ahí, a que, bueno, alguien pueda tener una teología, otro puede tener otra, está bien, ¿ok? No tiene que ser como yo lo digo. Ustedes tienen que verlo en la Biblia igual que yo, ¿ok? Pero por lo menos en lo que todos podemos estar de acuerdo es que Dios siempre tuvo el control, ¿verdad? Así como Él tiene control de cada cosa mala, entre comillas, que sucede en nuestra vida, porque si Dios tiene el control, al final Él siempre hace que funcione para nuestro bien, ¿verdad? Entonces, por lo menos, podemos decir que Dios tuvo el control. Y de acuerdo a la idea que estoy tratando de transmitir, Dios estuvo detrás de eso también. De alguna forma, estuvo detrás, manteniendo el control de todo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 11. En el versículo 30 de Hechos 13, Dios le levantó de los muertos. Dios le levantó de los muertos. Tenemos 12. Y creo que hay más, pero son las que pude ver. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que Pablo estaba tratando de transmitir en este mensaje también? Dios es el actor principal, fue el actor principal en la historia de Israel. Dios es soberano, Dios tiene el control. Dios también es el actor principal en nuestras vidas. ¿Quién es Dios? Es decir, a Dios no lo sorprendió que crucificaron a Jesús, ¿o sí? No. Y Dios es todopoderoso. Dios siempre tiene todo bajo control. Y Dios no es un Dios que dice, bueno, vamos a ver si me sale. No. Él, como es su naturaleza de un ser perfecto, Él no dice, bueno, o vamos a ver cómo me sale el plan de salvación y vamos a ver eh, cómo se van dando las cosas y las vamos a ir acomodando. Como nosotros somos limitados, diríamos, pero Él no es limitado. Él es un ser perfecto. Él ordena, planifica todo lo que ocurre en nuestras vidas, en la historia de nuestras vidas, en la historia de nuestra nación. No podemos decir que caímos en las manos del narcotráfico. Yo creo que, al menos teológicamente, esa frase es incorrecta. No, es decir, Dios tiene un plan para este país, Dios tiene todo bajo control y Él va a tener una salida para toda la violencia y para toda la inseguridad que vivimos. Me gusta más
¿Cómo se escucha de esa forma? No es que caímos. No somos, no somos una hoja al viento. Somos hijos de Dios. Y los que somos padres sabemos, nosotros no dejamos a nuestros hijos, perdóneme la expresión, a la buena de Dios, como dice. Nosotros no hacemos eso, ¿no? Nosotros queremos, si pudiésemos estar las 24 horas al lado de nuestros hijos con un escudo protegiéndolos de toda la maldad de este mundo, lo haríamos, ¿verdad? Y si nosotros somos así, ¿cuánto más Dios que es perfecto? Entonces, esa es, yo creo que también la idea, ¿no?, que hay detrás de todo esto, de que Pablo menciona cómo Dios es el actor principal en la historia, o sea, no solamente en nuestras vidas, sino en la historia de la humanidad. Ok, pero eso es bueno, tú dices, bueno, es la historia del mundo, pero y lo que yo vivo, mi día a día, mi vida normal, de dejar a mis hijos en la escuela, después me voy a trabajar, el estrés del trabajo, las cosas engorrosas que me tocan hacer, o por ahí un jefe que no lo aguanto mucho, o este día no vendí bien. Podemos decir que este día las ventas estuvieron bajas. O decimos, Dios tiene un plan para este día. No es que se me cayeron las ventas, es Dios está en control, tienes un plan, yo confío en ti. Y eso es lo que yo quiero que seamos capaces de ver, ¿no? Que Dios tiene el control, Dios es soberano, Él es todopoderoso, Él nos ama, Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y a veces nosotros perdemos esa visión. ¿Por qué? Es en la sociedad en la que vivimos. Es una sociedad que es completamente indiferente a Dios. ¿Qué le enseñan, por ejemplo, a nuestros hijos en las escuelas? ¿Se imaginan que en la escuela, qué le enseñan, por ejemplo, del 24 de mayo, la batalla del Pichincha? Les pueden enseñar que ese fue un día decisivo en la historia del Ecuador para su independencia. Pero, ¿por qué no se dice, por ejemplo, ese día Dios quiso que Ecuador fuera independiente? ¿Por qué? ¿Por qué no? Dice, bueno, es que no puedes mezclar religión con ciencia, no puedes hacer eso. Es que decir, hablar así, es hablar de una forma superficial. Entonces, tenemos que tratar de sacarnos ese chip, ¿no? Porque es algo, nos vivimos en esta sociedad, tenemos esa influencia. Y hablar así es una forma ingenua de hablar, una forma muy superficial de hablar. Y yo entendería, bueno, una persona que no conoce a Dios, no tiene el Espíritu Santo, no tiene la sabiduría de Dios, puede hablar así, pero nosotros no podemos hablar de esa forma. Como que Dios es una fuerza, una energía, y que si Dios quiere hoy me va a ir bien. O sea, no, no está bien eso. Tenemos que tener en mente que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios soberano, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada escapa a su control.